Mi esposa me culpó de sus moretones y sus 3 hermanos me dieron una paliza, pero cuando la verdad sale a la luz lo destruyo todo. Hola Reddit. No sé por dónde empezar. Estoy escribiendo esto desde una cama de hospital, pero los hechos ocurrieron hace 3 días. Siento el cuerpo como si un camión me hubiera pasado por encima, y mi cara está tan hinchada que apenas reconozco al tipo que veo en el espejo. Tengo 3 costillas fisuradas, una fractura orbital que quizás necesite cirugía, y una conmoción cerebral severa. El dolor físico es constante, una punzada sorda en las costillas con cada respiración, y un martilleo en la cabeza que no me abandona. ¿Quién me hizo esto? Los 3 hermanos de mi esposa, Javier, David y Marco. La historia, hasta donde la entiendo, es esta. El martes por la noche, estaba en casa viendo un partido. Llevaba un par de horas solo. Mi esposa, Laura, no es un nombre real, había salido desde la tarde a ver a unas amigas. Alrededor de las 9 de la noche, tocaron el timbre. No solo tocaron, aporrearon. Fue tan agresivo que pensé que era una emergencia. Los golpes resonaban en la madera, un sonido hueco y amenazante que me hizo saltar del sofá. Abrí la puerta y apenas tuve tiempo de procesar que eran ellos 3. Sus caras estaban descompuestas por la ira, los ojos inyectados en sangre. Javier, el mayor, me gritó algo ininteligible sobre Laura y me empujó dentro de la casa. Caí hacia atrás en el pasillo. El impacto de mi espalda contra el suelo me dejó sin aliento. Antes de que pudiera decir una palabra, Marco me pateó con fuerza en el costado. El dolor fue agudo, como una descarga eléctrica. Intenté levantarme, preguntando qué diablos pasaba, momento en el que David me golpeó con un puñetazo brutal en la cara, haciéndome ver estrellas. Un sabor metálico a sangre llenó mi boca. Fue un caos. Eran 3 contra 1, y no son tipos pequeños. Yo no soy un luchador, soy más bien un tipo tranquilo, de oficina. Me acurruqué en el suelo mientras me pateaban y golpeaban, gritando cosas como monstruo, abusador de mierda y no vuelvas a tocarla. Cada golpe era una explosión de dolor, un eco sordo que vibraba en mis huesos. Podía oler su sudor y el miedo que empezaba a invadirme. Lo último que recuerdo es a Javier gritando «Esto es para que aprendas», y después un dolor cegador en la cabeza, como si el mundo se hubiera apagado. Debo haberme desmayado. Desperté en el hospital, con la cabeza vendada y un pitido constante en mis oídos. Un vecino, el señor García, a quien solo saludaba de vez en cuando, escuchó el alboroto y llamó a la policía, que a su vez llamó a una ambulancia. Lo primero que vi fue a un oficial de policía al pie de mi cama, su rostro serio y sus ojos escrutadores. Aquí es donde todo se vuelve una pesadilla surrealista. El oficial me informó que estaba bajo investigación por violencia doméstica. Me dijo que Laura había llegado a casa de sus padres esa misma noche, cubierta de moretones en los brazos y la cara, diciendo que yo la había golpeado salvajemente después de una discusión. Sus hermanos, en un ataque de justicia fraternal, vinieron a darme una lección. Reddit, me quedé helado. Jamás, en los 8 años que llevamos juntos, le he puesto una mano encima a Laura. Ni siquiera le he levantado la voz en meses. Nuestra relación no era perfecta. Hemos estado distanciados últimamente, mucho trabajo, poco tiempo juntos, la chispa se sentía baja. En los últimos 6 meses, las conversaciones se habían vuelto superficiales, las risas escaseaban y las noches en el sofá se llenaban de un silencio incómodo. Lo atribuía al estrés laboral, a la rutina, a la vida misma. Intenté organizar cenas, pequeñas escapadas de fin de semana, pero ella siempre parecía evasiva o cansada. Nunca imaginé que la razón era tan devastadora. ¿Pero abuso? Jamás. Le dije al oficial que eso era imposible, que yo no la había visto desde la mañana, cuando se fue a trabajar, que ella supuestamente estaba con amigas. El oficial se limitó a tomar nota, con esa cara de policía escéptica que no cree en nada de lo que dices. Sentí una profunda frustración al ver su incredulidad. Ahora estoy aquí. Laura no responde mis llamadas ni mis mensajes. Su teléfono va directo al buzón de voz. He intentado contactar a sus padres, pero su madre me contestó una vez, me gritó criminal y me colgó con un portazo verbal. Sus hermanos, obviamente, están desaparecidos. Mi familia está furiosa, pero también confundida. Mis padres y mi hermana me visitaron en el hospital, sus rostros marcados por la preocupación y la rabia. Mi madre me abrazó, llorando, mientras mi padre prometía que encontraría la forma de ayudarme. Me creen, gracias a Dios, pero no entienden qué está pasando. Yo tampoco. Mi esposa, la mujer con la que he compartido mi vida, llega a casa de sus padres con golpes, me acusa directamente de ser un monstruo y luego envía a sus hermanos a casi matarme. Tengo un dolor que no es solo físico,
Es una traición tan profunda que no puedo ni respirar. ¿Por qué haría esto? ¿Se volvió loca? ¿Está mintiendo? Y si está mintiendo, ¿de dónde salieron esos moretones? ¿Quién le hizo eso? Mañana tengo cita con un abogado que mi padre me consiguió. La policía me dijo que no me acercara a Laura ni a su familia, lo cual es irónico, ya que ellos son los que me mandaron al hospital. No sé qué pido. ¿Consejos? ¿Alguien ha pasado por algo así? ¿Cómo puedo probar mi inocencia cuando la única testigo es la que me está acusando? Estoy aterrorizado. Temo que voy a perder mi casa, mi reputación, mi libertad, y todo por una mentira que no entiendo. Actualización 1. Hola a todos. Primero, quiero agradecer la avalancha de comentarios. No pude responder a la mayoría, estuve lidiando con el dolor físico y tratando de navegar este infierno legal, pero leer sus consejos fue lo único que me mantuvo cuerdo. Muchos me dijeron, abogado penalista, ya, y denuncia a los hermanos. Hice ambas cosas. Salí del hospital una semana después de la publicación original. Mis padres prácticamente tuvieron que llevarme en brazos al auto. Cada movimiento era una tortura. Todavía tengo visión doble intermitente en el ojo derecho por la fractura orbital y mis costillas hacen que dormir sea una aventura, obligándome a buscar posiciones imposibles para encontrar un mínimo de alivio. Lo primero que hice, incluso antes de ir a casa de mis padres, no he vuelto a mi casa, ahora nuestra casa, fue ir a la comisaría con mi abogado. Mi abogado es un tiburón, uno del tipo que no se anda con rodeos. Lo conocí a través de un contacto de mi padre. Su reputación lo precedía como alguien implacable y eficaz. Presentamos una denuncia formal por intento de homicidio y lesiones graves contra Javier, David y Marco. La policía, al principio, parecía tratarnos con condescendencia, como si se tratara de un asunto de familia que se resolvería con una charla. Pero mi abogado presentó el informe médico detallado del hospital, las fotos de mis lesiones, que mi hermana tomó con una resolución escalofriante, y la declaración del vecino que llamó al 911 y que escuchó a los hermanos gritar amenazas de muerte. La cosa cambió de tono drásticamente. Los oficiales pasaron de la indiferencia a una atención palpable, sus miradas más serias y sus preguntas más incisivas. Ahora tienen dos investigaciones cruzadas, la denuncia, falsa, de Laura contra mí, y mi denuncia, muy real, contra sus hermanos. Sobre Laura. Sigue desaparecida. O mejor dicho, sé dónde está, atrincherada en casa de sus padres. Su silencio es absoluto. Me bloqueó en todas partes. El único contacto que tuve fue a través de su abogado, porque sí, ella también tiene abogado. Me llegó una orden de restricción temporal, alegando que teme por su vida. La ironía es tan amarga que me quema la garganta. Yo, el tipo que apenas puede subir escaleras sin jadear de dolor, soy una amenaza para ella. Mi abogado de divorcio, sí, también tengo uno de esos ahora. ¿Qué más podía hacer? Está furioso por la orden de restricción. Dice que es un movimiento táctico obvio para asegurarse de que yo no pueda entrar a la casa y para ponerme a la defensiva en el caso de la custodia de... Bueno, de nada, no tenemos hijos, gracias al cielo. La parte más difícil ha sido lidiar con el trabajo. Tuve que tomar una licencia médica. Recursos Humanos me llamó. Al parecer, alguien, me imagino que de su familia, llamó a mi oficina y dijo que estaba bajo investigación por violencia doméstica grave. Mi jefe me apoyó. Dijo que tomara mi tiempo, pero pude oír la duda en su voz. Esa es la mancha de la que todos hablaban. Una vez que te acusan, la gente te mira diferente, incluso si no hay pruebas que lo demuestren. Sentía las miradas furtivas, los susurros apagados, la distancia que mis propios compañeros de trabajo empezaban a poner. La acusación, aunque falsa, ya había comenzado a corroer mi reputación. Mentalmente, estoy destrozado. No duermo. Cuando lo hago, tengo pesadillas donde me golpean la puerta, donde los gritos de mis cuñados resuenan en mi cabeza. Cada vez que suena un teléfono, salto. Paso horas mirando el techo, tratando de reconstruir los últimos 6 meses con Laura. ¿Hubo señales? ¿Me odiaba tanto? Siempre pensé que teníamos problemas normales de pareja, falta de comunicación, estrés laboral. No esto. No un odio tan profundo como para destruirme. El detective asignado a mi caso contra los hermanos, no el de ella contra mí, parece competente. Se llama Detective Rivas. Me hizo un interrogatorio larguísimo. Quería mi coartada, no solo para la noche de la golpiza, que fue fácil, estaba en el hospital, sino para el momento en que Laura dice que yo la golpeé. Ella dijo a la policía que yo la había golpeado el martes por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, antes de que ella huyera a casa de sus padres. Le dije a Rivas que eso era imposible. Yo estaba en mi oficina.
Le di mi registro de entrada y salida de la tarjeta de acceso del edificio. Le di los nombres de 5 compañeros de trabajo con los que estuve en una reunión de 3 de la tarde a 5 de la tarde ese mismo día. Tengo correos electrónicos enviados durante todo ese lapso, con sellos de tiempo que probaban mi presencia y actividad. Cuando le presenté todo esto a Rivas, vi que su expresión cambiaba. No dijo mucho, pero asintió y escribió todo con una seriedad renovada. Dijo: «Esto es una coartada muy sólida, señor, mi apellido». Por primera vez en semanas, sentí un pequeño destello de algo que no era pánico. Quizás esperanza. Si mi coartada es sólida, su historia se cae. Y si su historia se cae, ¿qué pasó realmente? ¿Y por qué mentiría de una forma tan catastrófica? Actualización 2. Reddit. Las cosas se han movido, y rápido. Ha sido un torbellino legal. Primero, lo bueno, gracias a mi coartada de hierro, registros de tarjeta, testigos de la oficina, correos electrónicos, la policía desestimó por completo la denuncia de violencia doméstica de Laura contra mí. La fiscalía ni siquiera quiso ver el caso. La orden de restricción temporal que ella tenía en mi contra expiró y no fue renovada, ya que su base, mi supuesta violencia, fue probada como falsa. Fue una victoria enorme. Mi abogado de divorcio estaba encantado, casi eufórico, al ver cómo la primera parte del plan se desmoronaba para ella. Segundo, lo malo, el caso contra mis cuñados. Javier, David y Marco fueron arrestados y acusados formalmente de agresión con agravantes y allanamiento de morada. Pasaron un par de noches en la cárcel antes de salir bajo fianza, un pequeño respiro antes de enfrentar la magnitud de sus actos. Sus abogados están intentando una estrategia de defensa de terceros. Argumentan que creían genuinamente que estaban defendiendo a su hermana de un abusador. Mi abogado penalista dice que eso es basura. Incluso si hubieran creído la mentira de Laura, la fuerza que usaron fue brutal, excesiva y punitiva, no defensiva. No me neutralizaron, me dieron una paliza con la intención de causarme daño grave. El hecho de que yo estuviera solo y desarmado, y que ellos fueran 3, juega muy a mi favor. Tercero, el divorcio. He presentado la demanda. El proceso es lento, un arrastre burocrático que se suma a mi agotamiento. Ella, por supuesto, está pidiendo la casa, manutención y que yo pague sus gastos legales. Mi abogado se rió con desdén cuando leyó sus peticiones, como si fueran un chiste de mal gusto. Dijo que, dado que ella presentó una denuncia policial falsa contra mí, lo cual ahora es un hecho probado en el expediente, y que sus acciones condujeron directamente a mi hospitalización, responsabilidad indirecta, sus posibilidades de obtener algo más que la división básica de bienes son escasas. Ahora, la parte que me tiene obsesionado. ¿Por qué? El detective Rivas, el mismo que investigó mi caso, también se quedó con la misma pregunta. Una vez que mi coartada fue verificada, la pregunta obvia era, si yo no golpeé a Laura, ¿quién lo hizo? Y si alguien más la golpeó, ¿por qué me acusó a mí? Rivas empezó a investigar a Laura. Y aquí, Reddit, es donde la historia da un giro que me revolvió el estómago. Rivas, siendo un buen detective, hizo lo que yo no había pensado hacer, investigó a Laura. Revisó sus registros telefónicos y las cámaras de seguridad de nuestra área. Me llamaba periódicamente, con un tono formal, para darme pequeños avances, cada uno de ellos una pieza más en el rompecabezas de mi destrucción. Me llamó a la comisaría la semana pasada. Fue muy formal. Me sentó en una sala de interrogatorios que ahora me resultaba familiar y me dijo: «Señor, mi apellido, encontramos algunas inconsistencias graves en la declaración de su esposa. Específicamente, en su paradero el día del incidente». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Resulta que Laura no fue a ver amigas. Los registros telefónicos mostraron cientos de mensajes y llamadas en las últimas semanas a un solo número, el cual no estaba guardado con nombre, un número de prepago. La policía rastreó la ubicación de ese teléfono. Y también rastrearon el auto de Laura usando lectores de matrículas y cámaras de tráfico. Laura no estaba con amigas. Estaba en un motel al otro lado de la ciudad. Y no estaba sola. El dueño del número de prepago es un tipo llamado Sergio. Un compañero de trabajo de ella. Alguien que he conocido en fiestas de la empresa, un tipo con una sonrisa fácil y una mirada que siempre me pareció un poco demasiado atrevida. Nunca sospeché nada, lo veía como un colega más. Alguien que está casado. Laura estaba teniendo una aventura. El suelo se abrió bajo mis pies. La traición, que ya sentía, ahora tenía un nombre, una cara, un lugar. Actualización 3. No he podido procesar esto. He estado caminando por el apartamento de mis padres como un fantasma, la mente en un torbellino de incredulidad y dolor. El detective Rivas me contó el resto de la historia,
la que armaron después de interrogar a Laura y a Sergio por separado. Es la historia más patética, trágica y autodestructiva que he escuchado. Laura y Sergio llevaban viéndose casi 8 meses. Nuestra distancia y falta de chispa no era por el trabajo, era porque ella estaba emocional y físicamente con otro hombre. Las noches en las que ella llegaba tarde, las excusas vagas, los momentos en los que su teléfono vibraba y ella lo escondía rápidamente, todo cobraba un sentido cruel ahora. Ese martes fatídico, ella se fue del trabajo y se encontró con él en ese motel, un lugar discreto y de aspecto anodino, según los registros. Tuvieron una discusión terrible. Según el testimonio de Sergio, que se quebró rápido cuando la policía lo amenazó con implicarlo en mi agresión, él había decidido terminar la aventura y volver con su esposa. Laura perdió el control. Le gritó, le rogó, y luego, aparentemente, empezó a golpearlo, presa de una furia desatada. Sergio, en un acto de estupidez y violencia, la empujó y luego la golpeó. Le dio una bofetada tan fuerte que ella cayó y se golpeó contra el mueble del televisor, y más tarde, cuando ella lo arañó con desesperación, él la agarró de los brazos y la sacudió con fuerza, dejándole los moretones que luego yo vería en las fotos policiales, las mismas que me incriminarían. Sergio la echó del motel, dejándola sola, golpeada y humillada. Así que aquí estaba Laura, golpeada, humillada, rechazada por su amante. No podía ir a casa conmigo, porque ¿cómo explicaría los moretones? No podía ir al hospital, porque le harían preguntas que no podía responder sin desvelar su infidelidad. La desesperación la consumió, una mezcla tóxica de vergüenza y pánico. Así que hizo lo único que se le ocurrió. Corrió a la única gente que siempre la había protegido y mimado sin hacer preguntas, sus hermanos. Llegó a casa de sus padres, llorando histéricamente, con la cara marcada y los brazos amoratados. Su madre y sus 3 hermanos la rodearon, sus rostros llenos de alarma y furia protectora. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? La pregunta resonó en la casa, cargada de una ira latente. Y aquí es donde Laura tomó la decisión que destruyó mi vida. No podía decir, mi amante casado me pegó porque lo ataqué cuando quiso dejarme. Así que dijo la mentira más fácil, la más conveniente, la que la convertía en víctima absoluta. Dijo mi nombre. Fue mi nombre. Tuvimos una pelea y se volvió loco. Sus hermanos, que siempre me han visto con cierto recelo, soy más tranquilo, más intelectual que ellos, que son pura fuerza bruta, no necesitaron más. Vieron rojo. Javier, el mayor, con los ojos inyectados en ira, dijo vamos a matarlo. Y se fueron, subiendo a su camioneta con una furia ciega. El detective Rivas me dijo que Laura admitió que entró en pánico. Dijo que gritó no, esperen, pero ellos ya estaban en la camioneta, las ruedas chirriando al salir. Dijo que trató de llamarlos, pero no contestaron, ya consumidos por la sed de justicia. Y luego vino la peor parte de su confesión. Después de que me golpearon y la ambulancia se fue, sus hermanos volvieron a casa de sus padres, cubiertos de sangre, mi sangre. Y fue entonces cuando la realidad la golpeó con la fuerza de un rayo. Si ella decía la verdad en ese momento, no solo admitiría la aventura, sino que sus hermanos serían culpables de agresión agravada sin ninguna excusa. Su mentira era lo único que les daba una pizca de justificación legal, la defensa de un tercero. Así que, para proteger a sus hermanos del crimen que cometieron por su mentira, y para protegerse a sí misma de la vergüenza de la aventura, duplicó la apuesta. Fue a la policía al día siguiente y presentó la denuncia formal por violencia doméstica contra mí. Mintió a la policía. Mintió a sus padres. Mintió en documentos legales. Dejó que yo me pudriera en un hospital y casi me arrestaran. Todo para cubrir una infidelidad que salió mal. Cuando Rivas me terminó de contar esto, tuve que pedirle un cubo de basura. Vomité allí mismo, en la sala de interrogatorios, el sabor amargo de la bilis mezclado con la náusea de la traición. La traición es una cosa, esto es de otro universo. No es solo que me engañara. Es que me usó como escudo humano para las consecuencias de sus propios actos. Prefirió destruirme activamente a enfrentar su propia vergüenza. Actualización 4. Hola Reddit. Ha pasado mucho tiempo. He estado esperando a que todo el polvo legal se asentara antes de escribir esto. No estoy seguro de si esto es cierre, pero es, al menos, el final del capítulo. Mucha gente me preguntó en los mensajes privados qué pasaría con todos. Bueno, aquí está el recuento de los daños. Mis cuñados, Javier, David y Marco, su defensa de un tercero, se disolvió en el aire en cuanto se supo la verdad. El fiscal les ofreció un trato: declararse culpables de agresión grave, un delito grave, y allanamiento, o ir a juicio por intento de homicidio y enfrentar mucho más tiempo.
Aceptaron el trato. Javier, como el instigador principal y el que me dio la patada en la cabeza, fue sentenciado a 3 años de prisión. Está cumpliendo condena ahora, enfrentando las consecuencias directas de su ira desmedida. David y Marco recibieron 5 años de libertad condicional muy estricta, 1000 horas de servicio comunitario cada uno, y se les ordenó pagar, solidariamente, la totalidad de mis facturas médicas, que eran astronómicas, y una restitución por los salarios perdidos. También tienen órdenes de restricción permanentes en mi contra, lo que me da una paz que antes no conocía. Sergio, el amante, fue despedido de su trabajo. La esposa de Laura se encargó de informar a la esposa de Sergio y a su empresa, en un acto de justicia poética. Fue acusado de agresión contra Laura. Se declaró culpable de un delito menor, pagó una multa y está en terapia de manejo de la ira. Su esposa, por lo que sé, lo echó de casa, dejando su vida en ruinas. Laura, mi exesposa, aquí es donde las cosas se pusieron feas. Una vez que la verdad salió a la luz, la fiscalía la acusó de múltiples cargos: presentar un informe policial falso, perjurio, por su declaración jurada para la orden de restricción, y conspiración, por ayudar a sus hermanos a encubrir el crimen. Su abogado logró que la mayoría de los cargos se redujeran a cambio de su testimonio completo contra sus hermanos, lo cual hizo, llorando en todo momento, una imagen patética de su propia destrucción. Se declaró culpable de presentar un informe policial falso. Recibió 2 años de libertad condicional, una multa considerable y un historial criminal que la seguirá para siempre, una marca indeleble de sus decisiones. El divorcio finalizó hace un mes. Fue brutal. Dada la infidelidad comprobada y sus acciones criminales directas contra mí, el juez no fue indulgente. Vendimos la casa. Después de pagar la hipoteca, el tribunal me otorgó el 70% de las ganancias de la venta, citando sus acciones como disipación de bienes maritales, gastos derivados de la aventura, y la contribución directa de ella a mis daños financieros y físicos. Ella se fue con el 30% y una montaña de deudas legales. Perdió su trabajo por el escándalo y, por lo que oí, volvió a vivir con sus padres, quienes, según mi exsuegra en un correo de voz lleno de odio que me envió, están en la ruina financiera tratando de pagar a los abogados de los hermanos. La familia entera implosionó, desgarrada por una red de mentiras y violencia. Yo sigo aquí. La fractura orbital sanó, pero mi visión en ese ojo es permanentemente un poco borrosa, un recordatorio constante de lo que viví. Las costillas están bien. El estrés postraumático es la verdadera bestia. Estuve en terapia intensiva durante meses, aprendiendo a lidiar con los ataques de pánico, los flashbacks y la constante sensación de vulnerabilidad. Cada noche era una lucha contra las pesadillas, cada día una batalla por recuperar la normalidad. Vendí mi parte de la casa y me mudé a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo. Empecé un nuevo trabajo, en un entorno donde nadie conocía mi historia. No podía quedarme en un lugar donde cada esquina me recordaba lo que pasó, donde cada sombra parecía esconder una amenaza. No estoy saliendo con nadie. No sé si podré confiar en alguien de esa manera otra vez, al menos no por mucho tiempo. La facilidad con la que ella me arrojó a los lobos para salvarse a sí misma, eso me rompió algo fundamental en mi interior, la fe en la bondad inherente de las personas. Los miedos me asaltan. ¿Cómo saber si alguien es realmente quien dice ser? ¿Cómo discernir la verdad de la mentira cuando la persona que más amabas te traicionó de la forma más cruel? Es un camino largo, pero estoy aprendiendo a reconstruirme, pieza a pieza. La lección que aprendí es horrible. Puedes pensar que conoces a alguien durante una década, pero no tienes idea de lo que son capaces de hacer cuando están acorralados. Gracias por escucharme, Reddit. Ustedes fueron los primeros en decirme que no estaba loco y que necesitaba luchar. Significó más de lo que creen.